Bueno, buenos días a todos. Oye, qué bien, porque siempre el moderador lo difícil que tiene al principio es que tiene que presentar a los intervinientes. Ya me los han presentado, fantástico. Y además yo he hecho el truco de que la primera pregunta también es autopresentativa de ellos mismos. Hemos hecho una disposición de intentar hacer ocho preguntas para que en el tiempo que tenemos respondan en 2 minutos cada uno, las 2 preguntas. Y la primera, precisamente, pues es seguir con, como digo, presentándose. Juan, Ángela, ¿cómo definiríais vuestros respectivos observatorios y su papel en el contexto de la rehabilitación edificatoria en España? No estaba prevista que empezabas tú. Sí. Por veteranía. Seguimos en orden. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este congreso y felicitarles por llegar a su 5ª edición. Además, tenemos en común esas 3 R. Nuestro observatorio nació un año antes que el congreso. Nacimos en noviembre de 2017 y un poco nos pide el moderador que expliquemos nuestro observatorio. Es un observatorio que tiene su foco puesto básicamente en la evaluación de las políticas públicas de fomento a la rehabilitación. Y en concreto, esa presencia de esas 3 palabras, rehabilitación, renovación y regeneración urbana, hacen referencia a nuestra idea de que debemos contemplar las diferentes escalas de intervención sobre la ciudad existente, a escala de edificio, a escala de conjunto, etcétera, etcétera, ¿no? Esta labor la hacemos con 17 antenas y una red que se va extendiendo por las diferentes comunidades autónomas y también, además de esa labor de evaluar las políticas públicas, nuestra vocación es la de colaborar con el conjunto del sector, tratando de apoyar iniciativas, estar en foros como este, etcétera. Ese sería. Y para ello, básicamente, lo que hemos hecho ha sido hacer el primer informe de evaluación de políticas públicas 2013-2017, que está colgado en nuestra web. También hemos editado la guía para la elaboración de estrategias locales por encargo del MITMA. Y finalmente hemos participado y estamos muy orgullosos de lo que ha sido el objeto de la mesa anterior en la evaluación de la ERESE en su paso previo hacia el Plan Nacional de Rehabilitación. Muchas gracias, Ángela. A ver, va, sí. Bueno, el Observatorio 2030 nació un poquito después, en octubre del 2018. Hicimos una primera presentación. Está montado desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, porque somos una entidad de derecho público y vimos o detectamos la oportunidad o la necesidad de que un sector que funcionaba tradicionalmente de manera muy atomizada, donde los técnicos iban por su lado, los constructores por el suyo, los fabricantes por el suyo, la patronal por el suyo, pues hacía falta identificar una hipótesis de futuro que alinease objetivos comunes. Nos pareció que esa mesa transversal no existía en España, una mesa que unificase a todos los agentes de la cadena de valor, y entonces les planteamos como hipótesis de futuro posible la Agenda 2030. La Agenda 2030 y su aterrizaje también en las agendas urbanas, específicamente en la Agenda Urbana Española. Definimos una serie de líneas de actuación de ciudad y territorio, sostenible, saludable, en transición, digital, etcétera, y fuimos hablando con agentes clave que eran expertos en algunas de esas áreas, les fuimos convenciendo de que hacía falta esta mesa de trabajo colaborativa y fuimos configurando una serie de grupos de trabajo para liderar estas líneas de actuación y crear informes de referencia en torno a esas áreas con mapas de situación, visión y propuestas concretas de carácter sectorial. Además, durante el COVID nos dimos cuenta de que ya que teníamos más de 200 agentes dentro del Observatorio 2030, entre los que está desde el sector financiero con la banca, al sector energético con las energéticas, a varios consejos profesionales como economistas, notarios, administradores de fincas, ingenieros, arquitectura técnica, ahora acabamos de firmar con el Consejo General de Médicos, la industria, el tercer sector, institutos tecnológicos, sociedad civil, universidades,
bueno, todo, patronal, sindicatos, ministerios, administraciones públicas y agencias internacionales, pues nos dimos cuenta de que podíamos también hacer frente a retos o desafíos concretos organizando think tanks específicos o grupos de trabajo que pudieran facilitarnos tener esa mirada integral de problemas muy específicos. Entre ellos, antes de la Renovation Wave y antes del COVID, montamos una iniciativa sectorial que se llamó Rehabilitación. Y dentro de Rehabilitación tuvimos grupos donde teníamos a los grandes tenedores, donde además hablamos con las administraciones, teníamos al notariado para facilitarnos soluciones de minorar la mayoría necesaria para la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. Es decir, nos permitía tener un análisis de cada problema desde una visión muy completa, porque cada uno nos transmitía dónde estaba el problema legal, el problema económico, el problema reglamentario, etcétera. Y gracias a eso poder hacer documentos de referencia, como también, por ejemplo, la guía de impulso ciudadana a la rehabilitación, es una guía que luego hablaremos, pero vamos, que traduce al lenguaje ciudadano los beneficios de rehabilitar más allá del contexto de oportunidad de los fondos Next. Vamos a cumplir 5 años, haremos algún acto conmemorativo en noviembre e intentaremos presentar una hoja de ruta que se adapte a los desafíos que aún quedan pendientes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta nos lleva a enlazar con la mesa anterior y con la intervención inaugural. Vamos a hablar de la información disponible. Ángela, Juan, cambiamos el orden. La información es un factor clave para cumplir vuestra misión. Creo que estáis de acuerdo. ¿Qué tenéis que decir de la información disponible sobre la rehabilitación edificatoria en España? Bueno, yo creo que hay mucha información, pero falta otra mucha y sobre todo yo creo que está muy dispersa y que a veces nos encontramos pues que esa información está fragmentada en distintos agentes y que a veces no llega como tiene que llegar y falta, como se ha dicho también en la mesa anterior, homogeneizar indicadores, criterios. Al final es un problema que hables de lo que hables dentro del sector, se reduce también a trabajo alineado y que todos tengamos claros y seamos capaces de tener mesas intersectoriales en las que sepamos exactamente qué tipo de información, porque información en este mundo en el que vivimos hay muchísima. El tema es qué información necesitamos y para qué, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos obtener de esa información, entonces, y cómo la vamos a analizar, a tratar. Entonces, yo creo que lo primero antes es ver eso, qué es lo que queremos conseguir dentro de la rehabilitación. Estará de acuerdo conmigo Juan y luego seguro que también lo tratamos, que nosotros, por lo menos en el Consejo, distinguimos entre rehabilitación y regeneración urbana y que son dos ámbitos de actuación distintos, pero que solo con la rehabilitación no vamos a lograr los objetivos de la ERESE ni los objetivos que se plantean en las directivas. Pero bueno, retomando la información, hay, pero dispersa, sin homogeneizar y sin coordinar o consensuar indicadores u objetivos claros. Sí, bueno, este es un tema que ha salido y que me temo que siga saliendo, ¿no? En la sesión anterior. Nosotros en nuestro primer trabajo, nuestro material, como es lógico, era precisamente esa información que tuvimos que recabar una a una de todas las comunidades autónomas porque no existía. He de decir y darle las gracias a Ángel, que en su condición de director general de vivienda nos facilitó mucho. Pero era escasa, deficiente y poco accesible, porque información, claro que hay, pero tiene que estar accesible y más para observatorios que pretendemos tener una cierta independencia, porque observatorios hay, pero a veces pues tienden solo a salir, como digo yo, en la foto, cuando en la foto salimos guapos o guapas, ¿no? No hay información desagregada, no hay datos cualitativos y en este tema ha habido coincidencia en los 3 grupos de trabajo en los que precisamente hemos participado para evaluar la ERESE 2020. Pero bien, eso es lo que podemos decir de las actuaciones de rehabilitación que han tenido algún tipo de ayuda, pero ¿y de las que no han tenido ayuda? Es decir, de aquellas actuaciones, menos por supuesto, pero también las hay, la única manera de controlarlas es a partir de la hoja de estadística que, agárrense los que sean, es del año 1990. Es una hoja estadística que todos los que hacemos proyectos debemos entregar en el ayuntamiento y hasta hace bien poco era analógica. Con estos datos se alimenta el Observatorio de Vivienda del Ministerio de Vivienda junto con datos inconexos de Colegio de Aparejadores y de Colegio de Arquitectos donde se miden cosas muy diferentes. Con esto se mide la actuación de rehabilitación
que no pasa por las ayudas públicas. Es decir, y concluyendo, hay que tomarse más en serio lo que yo llamo la María de la estadística, es decir, no se puede mejorar lo que no se conoce, no se puede mejorar lo que no se mide y, por tanto, es un factor no el último, no la María, no la estadística, no solo en vísperas electorales. La información es el material de trabajo fundamental para mejorar en las políticas de rehabilitación. Permíteme añadir solo una cosa. Al hilo de lo que ha dicho Juan, hace muy poquito, no sé exactamente si 1 año o 2 años, pero empezamos también a través de los datos de visado que obtenemos de los colegios de arquitectos de España, que no estaba incluido, introdujimos una pregunta precisamente sobre datos de visado relacionados con rehabilitación para poder segmentarlos y poder hacer un seguimiento, una monitorización de si efectivamente o no se está incrementando la actividad de rehabilitación o seguimos estancados en la obra nueva. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a la tercera pregunta que yo, después de lo que hemos oído esta mañana, me parece que os voy a pedir, es la más difícil, veréis por qué. Porque la intervención inaugural, pues que nos ha fascinado y nos ha encantado a todos, pero al mismo tiempo, de lo que he podido hablar a la hora del desayuno, también la gente se queda un poco chafada, ¿no? Porque oís que nos ha dicho que la gente que cultiva zanahorias son más productivos que nuestro sector, ¿no? Entonces, bueno, nos ha sacado un poco los colores. Y como el título de la sesión es Avances, Inercias, Retrocesos, yo había dicho, bueno, vamos a separarlo, vamos a hablar de los avances, de las inercias y de los retrocesos. Y en la pregunta de ahora, yo os he pedido que os focalicéis en los avances, es decir, vamos a ver si conseguimos subirnos un poquito la moral, porque algo habremos hecho bien en estos años, sobre todo los que ya tenemos una edad. ¿A quién le toca ahora primero? Le toca a Juan. Sin duda, y los que tenemos una perspectiva de llevar casi 30 y tantos años en estos temas, por supuesto que ha habido avances, y especialmente en estos últimos años de vida del observatorio, yo creo que hay, al menos desde nuestro punto de vista, 4 hitos. El primero, voy a decirlo, es precisamente el haber llegado a tener la ERES 2020, que quiero aclarar porque Felipe antes, la ERES 2020 bebía de la misma metodología de trabajo de la ERES del 14 y de la ERES del 12, pero como es lógico, cada vez la iban haciendo mejor. Y esta en concreto yo creo que es muy buena. Las anteriores también, pero esta es muy buena. Y yo creo que es un hito en nuestro país que dispongamos de un elemento de estrategia a nivel estatal con un buen diagnóstico, con muchas propuestas, aunque en el DEVE hay escasa evaluación no cualitativa, que estamos precisamente en ello, pero sí cuantitativa. Otra cosa positiva han sido algunas modificaciones normativas para facilitar o para evitar barreras en la rehabilitación. Por ejemplo, la modificación que se hizo para conseguir mayorías en la ley de propiedad horizontal o en la legislación del suelo que facilitan la realización de actuaciones. Ahí todavía podríamos hacer mucho revisando de una manera sistémica las ordenanzas de edificación de ámbito local. En tercer lugar, yo creo que cada vez hay una mayor involucración del sector privado. Me centraré en el CESCA, en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, con su implantación territorial en toda España, la creación de ese observatorio, cómo han sabido aglutinar al conjunto del sector, de la misma manera que el propio Congreso, cuya edición quinta celebramos, o la misma existencia de nuestro observatorio, que también ha sido reconocido así en la propia ERES. Y por último, sí que hay un hito un poco no estructural, sino circunstancial, que es la extraordinaria financiación que nos viene del plan de recuperación, pero que como toda cosa buena también puede tener sus peligros, pero hablaremos después. Ahora eran todo buenas noticias. Pues es que poco que añadir. Bueno, buena noticia efectivamente es que estemos hablando de esto, es que cada vez haya más foros de debate sobre la rehabilitación, es que existan, que la segunda partida más importante de los fondos Next Generation esté destinada a la rehabilitación y regeneración urbana. Luego, como vamos a hablar luego de los retrocesos, vemos qué pasa con ese dinero, si llega o no llega, ¿no? Pero bueno, esa es una buena noticia. Creo que el observatorio, nuestra consolidación, es una buena noticia para el sector en el sentido que hemos sido capaces de sentarnos todos juntos y alinear por lo menos los grandes problemas que teníamos en torno a la rehabilitación. Creo que parte del avance radica en parte del problema, que es el saber comunicar a la sociedad
en qué consiste esto de rehabilitar, porque somos un país con muy poca tradición en la rehabilitación y en la conservación y, por lo tanto, bueno, pues la buena noticia es que tenemos mucho margen de mejora, porque tenemos que rehabilitar unas 300.000 viviendas año y seguimos en menos de 40.000. Entonces, bueno, pues buena noticia es que podemos mejorar. Y buena noticia es que existen los instrumentos y que existe la voluntad. Vamos a ver, yo es que estoy más en la parte de las inercias y los más que retrocesos, lo que no nos está permitiendo avanzar al ritmo que deberíamos. Pues ahora tienes la oportunidad de enlazar. Realmente dejamos las flores, dejamos los cuchillos y dos partes. Vamos a intentar ser racionales y diferenciar las inercias, es decir, lo que no nos deja avanzar. Yo he estado toda mi vida en la administración, me considero a mí mismo una inercia. O sea, soy la inercia personificada, ¿no? Bueno, pero hay sociales, normativas, es decir, hay muchos tipos de inercia. ¿Cómo lo veis, Ángela? Mira, pues nosotros para analizar las inercias lo que hicimos fue las barreras, nosotros lo llamamos las barreras, ¿no? Pues montamos un grupo de trabajo y llamamos a los promotores, a los constructores, a los financiadores, porque esto hay que financiarlo también, no nos olvidemos que parece que son los malos, pero el sector privado y la banca tiene aquí un papel muy importante de financiador de estas operaciones. Llamamos a la administración, llamamos a la industria, llamamos a los técnicos, les reunimos, les hicimos unas mesas, les hicimos unas preguntas y, claro, salieron un poco todos los problemas. Problemas relacionados con la administración en cuanto a agilidad en las licencias, en normativa, en cuanto a dificultad burocrática, tramitación de expedientes, en cuanto a falta de homogenización de lo que se pedía en unos expedientes, en unas autonomías, en otro, en cuanto a divergencia de plazos en unas autonomías o en otras, en cuanto a, por ejemplo, gravísimo también para el sector, porque tenemos que ejecutar lo que visemos, de mano de obra, una falta de mano de obra clamorosa que nos está llamando la atención la industria y la patronal, tremenda. O sea, creo que 7 de cada 10 euros de los 160.000 que van a llegar a España de estos fondos están dedicados a la construcción y es un sector donde el 90% de los empleados son mayores de 30 años y además de las 160.000 puestos de trabajo que se necesita crear con urgencia, hay unos 1.600 personas formándose. Es decir, que una vez que estos expedientes se aprueben, ¿quién los va a ejecutar? Nos podemos dar un trastazo, ¿no? O sea, falta de mano de obra. También un gran déficit de mujeres. No estamos siendo un sector atractivo, por lo visto, ni para los jóvenes ni para las mujeres. Menos del 10% de presencia femenina en toda la cadena de valor del sector de la edificación. Nosotros lanzamos una iniciativa que se llamó Cimientos de Igualdad para hablar un poco de un sector que tiene que hacer una apuesta por su modernización en términos de industrialización, digitalización, sostenibilidad, por supuesto, en sus 3 patas, pero es que, claro, este discurso está muy bien también cuando identificamos al sector con las grandes constructoras o con empresas pues, que pueden asumir estos cambios. Pero ¿qué pasa con el 70-80% del tejido productivo, que son pymes? Y que tienen que asumir en un entorno mucho más adverso y donde hay mucha menos información y comunicación sobre por qué tengo que pagar más porque esto sea sostenible o por qué tengo que invertir en cambiar los procesos productivos de mi fábrica si me va bien y vendo y nadie me obliga y total. Es decir, pues cualificación profesional, mesas intersectoriales, comunicación. La comunicación salió en todos. Todos los agentes mencionaron la necesidad de liderar campañas de comunicación masivas desde la Administración central, pero alineadas luego con todas las administraciones autonómicas, con mensajes claros y unívocos, donde se incida en estos cambios de mentalidad y acompañarlos de medidas fiscales, económicas, incentivos y cambios reglamentarios y de agilización de procesos. Además de, en paralelo, es que el problema es que hay que hacerlo todo en paralelo, de una gran campaña de formación. Se ha mencionado también antes la necesidad de planes de formación y de incorporación de personas al mundo laboral en el mercado de la construcción, porque nosotros como técnicos prescribimos, pero alguien lo tiene que poner en obra y la industrialización sigue siendo un método, un sistema
de fabricación y de construcción que aún no está implementado, que aún no es general. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo con visión integral en muchos campos complementarios. Muy bien, Ángela, casi no me has dejado. Has hecho una buena relación de esas barreras, de esas dificultades. Yo, por completar algo, un poco una cosa más conceptual, yo creo que una de las inercias que todavía tenemos es el identificar el binomio rehabilitación-subvención. Yo creo que esto, junto con la llegada de abundantes fondos en este periodo, puede ser peligrosísimo precisamente para agostar el sector. Es decir, seguimos identificando que solamente se puede hacer rehabilitación, que en el fondo es reinvertir sobre un bien nuestro que se va a revalorizar, que va a mejorar nuestra calidad de vida, que va a ayudar también a mejorar el ambiente, el aire del propio barrio, lo estamos identificando exclusivamente con la subvención. Yo creo que esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hace perezosos a los agentes del sector que no exploran otras vías de financiación, que las hay y que se están explorando, pero a mi juicio poco. El tema de las desgravaciones fiscales solamente se ha conseguido que las haya para las actuaciones que tienen financiación del plan de recuperación, y de todas las ayudas locales o autonómicas, esas computan como un ingreso, como si nos hubiéramos ganado eso, yo qué sé, trabajando. Eso no puede ser, eso tiene que generalizarse. La segunda cosa es que yo creo que también hacemos demasiada incidencia en identificar las ventajas de la rehabilitación estrictamente en los beneficios de la rehabilitación energética, que nadie los duda, pero hay que decir, y es un dato que sacamos en nuestro primer estudio, que el elemento tractor principal en España para actuaciones de rehabilitación, más del 50% de las actuaciones, es la mejora de la accesibilidad. Es cierto eso, y ahora comentaré, pero conviene que lo sepamos, porque si ese es el elemento tractor, si no incorporamos en la gestión de alguna manera esto retrae precisamente las otras. También tengo que decir que las ayudas en materia de accesibilidad, en mi opinión, en nuestra opinión, deben circunscribirse a los sectores más desfavorecidos. Es decir, no es justo, desde mi punto de vista, que se dé dinero público a una actuación que va a revalorizarse inmediatamente el día siguiente de la inauguración del ascensor a cualquier tipo de hogares o familias. Ese dinero debe concentrarse a los hogares más vulnerables o en aquellos sectores o áreas que lo precisen más, ¿no? Ese sería un poco mi comentario. ¿Me dejas añadir una cosa? Estamos, como ves, totalmente conchavados y alineados, ¿eh? Pero, mira, respecto a lo que ha dicho Juan, importantísimo, no asociemos la rehabilitación solo a los fondos. Efectivamente es un error, por eso insistimos en el cambio de modelo cultural. Y para eso hay que hablar de los beneficios de la rehabilitación, como ha dicho él, en términos de salud, que tenemos datos, en términos de calidad de vida, en términos de revalorización de los inmuebles. Nosotros en la guía esta ciudadana lo que hicimos fue eso, decir, vamos a ver, salud, mejora la esperanza de vida, mejora tu calidad del aire, se reducen enfermedades, el coste sanitario, el 80% de los factores que determinan nuestra salud, según la OMS, depende de nuestro entorno habitado. Pero es que además le encargamos a Sociedad de Tasación, que colaboraba con nosotros, dinos cuánto se revalorizan de media los inmuebles pre y post rehabilitación, sobre un muestrario muy amplio de toda España, inmuebles tasados por ellos de más de 50 años, un 25% de revalorización. Eso también es importante, ¿no? Y luego yo creo que también importantísimo el comunicar esas ayudas, como digo, con un marco multilateral que no hemos mencionado, pero que yo creo que también es fundamental, sobre todo los jóvenes, yo creo que están más mentalizados, ¿no? De crisis global en muchos factores, ¿no? Crisis climática, crisis demográfica, crisis de recursos, de biodiversidad, y tenemos a nuestro favor eso, marcos como la Agenda 2030, en España también la nueva ley de arquitectura, de calidad de la arquitectura, que quiere incidir también, como tú dices, que no solo se rehabilite con criterios energéticos, es que la calidad de la edificación, la accesibilidad es muy importante. Eso se logró meter en el decreto. Yo creo que eso fue un acierto además del Ministerio, que en España las líneas de ayuda incluyeran también estas cuestiones de conservación en un parque edificado muy, muy anticuado y que va a seguir estando aquí dentro de 50 años. Bueno, vamos a
tensión. Habíamos dicho avances, inercias, retrocesos. O sea, es realmente la respuesta, lo que realmente veis que se está haciendo mal y que por ahí vamos mal. Nos ha dicho la intervención inaugural que la competitividad del sector era globalmente, mundialmente. No eran buenas noticias. No sé vosotros cómo lo veis, Juan. Bueno, yo sinceramente no veo retrocesos muy llamativos en términos generales, pero sí poca ambición. No en los objetivos, que en eso somos muy ambiciosos. Nos gusta mucho hacer estrategias, planes a largo plazo. Nos hemos marcado nada menos que multiplicar por 10 lo que estamos haciendo en la media de los años anteriores. Hacíamos 30, 35.000 viviendas, pretendemos hacer 300.000, pero, sin embargo, en el momento de implementar, ahí nos quedamos un poco más cortos. Pretendemos mejorar, pero haciendo lo mismo. Seguimos a piñón fijo con los planes estatales y autonómicos y no estamos implementando en mayor apoyo a la gestión de proximidad, en mayor apoyo a los entes locales, en las nuevas vías de financiación, que me repito, pero es que es importante, ¿no? Luego, el resumen es, vamos en la buena dirección, pero a muy poca velocidad. Nos falta velocidad de crucero porque así no vamos a llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Hay una segunda consideración que ya la he dicho antes, que es el peligro para el sector como consecuencia de mucho dinero en poco tiempo. El sector de la rehabilitación tiene que mantenerse después del 2027-2028. Mal estamos haciendo si no nos estamos preparando para eso. Y por último, yo creo y me alegro mucho de la orientación de este propio Congreso que habla de recuperar territorios, ciudades, porque seguimos sin entender y apoyar de modo efectivo la dimensión urbana de la rehabilitación. La rehabilitación edificatoria de uno o varios edificios aislados no mejora ni regenera un barrio deprimido con graves carencias en materia de espacio público, accesibilidad, etc. La habitabilidad no acaba en el felpudo de nuestra casa ni en el portal de nuestro edificio. Se extiende al entorno diario de nuestras actividades más habituales. ¿Qué hacen viviendas rehabilitadas en barrios poco atractivos? Pues es que nada que añadir, que estoy totalmente de acuerdo y que el único retroceso será que no seamos capaces de aprovechar la enorme oportunidad que tenemos. Tenemos todo a favor. O sea, será de castigo que no seamos capaces de ponernos de acuerdo, además incidiendo, ¿no?, en el discurso de que no solo es una oportunidad para adaptar nuestro parque edificado a cuestiones de eficiencia energética, sino para adaptar nuestras ciudades a nuevas formas de habitar, a nuevos flujos poblacionales, a nuevas demandas, a nuevas exigencias. El COVID nos ha cambiado también muchos hábitos, ¿no?, incluso de consumo. Hay que redefinir cuestiones de movilidad, cuestiones de teletrabajo, hay que regular alguna cosa, hay que intentar evitar que la regeneración urbana sea sinónimo a gentrificación, por ejemplo. Es decir, hay que cuidar a nuestras sociedades y ser sostenibles, eso, económica, social y ambientalmente, sin olvidarnos de ninguna de ellas. Leí el otro día un dato de un índice que las ciudades más sostenibles tienen un 10% más de rentabilidad sus empresas, con lo cual, bueno, es un buen dato para involucrar también al sector privado y al tejido productivo, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer una especie de conjura para que esto no se nos escape. Bueno, como observatorios ya habríais cumplido vuestra misión, ¿no? Porque la literalidad es que observáis y comentáis lo que veis. Pero claro, venimos aquí y hay que pediros por lo menos un paso adelante, es decir, también en el mismo sentido de lo bueno, lo malo, lo regular. Es decir, lo que hemos dicho que es bueno, que tendríamos que insistir, que hacemos bien, pero tendríamos que hacerlo todavía mejor. Yo siempre hablo desde mi óptica de administración, que somos conscientes de que podemos hacer muy pocas cosas. Entonces, si nos piden muchas cosas, no las haremos. Hay que pedirnos cosas muy claras y focalizaros aquí, focalizaros en algo que realmente va a producir un efecto positivo. Ángela.
Bueno, yo creo que las cosas es formar y difundir y colaborar todo lo que podamos, pero es que ya lo ha dicho Juan, es que al final si nosotros no podemos ponerle una pistola a las administraciones para que se junten distintos ministerios y tomen medidas que al final no dependen solo de una. Hasta que no cambiemos la mentalidad y seamos capaces de trabajar sin compartimentos estancos y seamos capaces de que ministerios diversos trabajen de la mano, entendiendo que esto tiene un retorno además económico, social, político y que todos van a sacar su parte, pues hacemos hasta donde llegamos. Desde nuestra parte seguiremos insistiendo, estamos haciendo ciclos formativos de descarbonizar la edificación, poniendo ejemplos pues de sistemas de pasivos complementados con los sistemas activos, que es como básicamente la única solución que hay en parque edificado existente y consolidado. Los estamos haciendo por todos los colegios de España. Es un ciclo que lleva ya su segunda edición y que se conecta a muchísima gente, sobre todo técnicos, pero también profesionales. Hemos editado 3 o 4 guías destinadas a la buena ejecución y gestión de los fondos, porque es importante también en el tema burocrático. Nos hemos encontrado que cuando hicimos la primera guía para los fondos PRE, nos decían del IDAE, dijimos, vamos a hacerla con vosotros. Pues lo primero va a ser lo que no se tiene que poner en las fichas, cómo no se tiene que rellenar, porque un 70% de las solicitudes se cae por defecto de forma. Pero ¿cómo puede ser? O las solicitudes son muy complicadas o como técnicos competentes no sabemos rellenarlas. Vamos a intentar entre todos saber dónde están los problemas, ¿no? Pues ayudar de esa manera, formación, comunicación. El Ministerio nos encargó que hiciéramos una prospección de agencias de comunicación con mensajes para poder lanzar una campaña de comunicación nacional a nivel masiva. Al final no salió porque no había fondos destinados a la campaña. Entonces, bueno, pues planificación, coordinación, palabras que suenan muy fácil, que todos se los diremos a nuestros niños, en casa las intentaremos aplicar, pero que luego en un sector, como digo, muy complejo, en el que todos estamos acostumbrados a hacer la guerra por nuestra cuenta, pues cuesta trabajo. Insistir en los beneficios también de la salud. Creo que después del COVID es muy importante. Nuestra alianza con los médicos va a poner sobre la mesa esos datos relacionados con los beneficios directos y la reducción de enfermedades al mejorar entornos construidos. En una misma ciudad como Madrid, en distintos barrios, hay diferencias de esperanza de vida de hasta 8 años. O sea, que no estamos hablando de continentes distintos, estamos hablando de un contexto más o menos homogéneo. Pues no es homogéneo. Es decir, la renaturalización de las ciudades. Tenemos muchas cosas sobre la mesa. Nosotros, ya te digo, tenemos en marcha 7 iniciativas sectoriales, 7 grupos de trabajo, 488 expertos involucrados en todas las mesas e intentamos coordinarles de la mejor manera posible y trasladarles siempre a la Administración propuestas constructivas para que puedan ser viables, ¿no? Y además con los abogados para que nos puedan decir cómo y los economistas para que nos puedan decir que de verdad se puede hacer, y al Estado, a las autonomías o a las administraciones locales, que al final aquí mucho trabajo le toca a las ciudades, pues que les interesa, ¿no? También. Bien, yo como tenemos poco tiempo voy a trasladar un poco lo que nos pides, Ángel, en seis pastillas. La primera, yo creo que hay que seguir apostando por la gestión de proximidad, la gestión y el acompañamiento a las personas que solas o agrupadas quieran iniciar este tipo de actuaciones. Hay que seguir apoyando todavía más esos programas de proximidad. La segunda, que ya me la habéis oído varias veces, que es la de explorar nuevas vías de financiación. Y voy a dar un nuevo argumento. No se puede tratar igual lo que no es igual. Nuestra experiencia en Zaragoza de más de 20 años tratando de que se fomente la rehabilitación en barrios de los años 50-80 nos decía que en un mismo barrio podía llegar a haber hasta 3 diferentes situaciones. Gente que con un crédito normal o incluso sin crédito, con ahorros anteriores, podía acometer la inversión necesaria, gente que necesitaba el crédito y gente que aunque le diéramos el 100% es que no había manera. Por eso en el barrio, pero es que a la escala de edificio o de escalera volvía a pasar lo mismo. Por tanto, si las cosas no son iguales, la gestión tiene que estar diseñada para tratar de solucionarlo de manera distinta, ¿no? El tema del tratamiento fiscal también ha salido ya, pero es que se puede hacer, o sea, se puede, porque en Navarra a todos aquellos que tenían ingresos no superiores a 30.000 euros
todo lo que se daba de ayudas a la rehabilitación quedaba exento del IRPF, pero solo en Navarra. El resto de las 16 comunidades autónomas no ha funcionado. Luego, en el tema de… se ha conseguido en este último periodo que se pueda dar hasta el 100% de ayuda en determinadas situaciones de especial vulnerabilidad, lo cual está muy bien, era una cosa que veníamos pidiendo. Pero como es muy complicado esa gestión y no se han desagregado los presupuestos destinados a este tipo de colectivos vulnerables, ¿qué ocurre? Que como hay que invertir, como hay que gastar, se gastan y no llegan a los colectivos que tienen que llegar. Lo que pedimos es que se planteen presupuestos desagregados para este tipo de ayudas del 100%. También hay una línea ICO-MIDMA que básicamente es dar avales junto con créditos. Está muy bien, era una cosa que también habíamos pedido, pero ¿me puede decir alguien cuántos de estos créditos se han hecho? Hay que evaluar las medidas innovadoras y ver si funcionan o no funcionan. Si no funcionan, cambiar, y si funcionan, insistir. Y por último, algo que nos afecta muy directamente al Observatorio de Ciudad 3R por nuestra preocupación con los técnicos municipales. Hay que impulsar las estrategias locales de rehabilitación. Solemos decir que no hay buen viento para el que no sabe hacia dónde va. Puede haber dinero, puede haber gestión, puede haber oficinas, puede haber de todo, pero si no tenemos una idea clara de hacia dónde vamos, no van a funcionar las cosas. De ahí que la guía que hemos elaborado con ayuda de muchísima gente a instancias del MIDMA, creemos que es un buen instrumento y creemos que también se debe seguir insistiendo por ahí. 6 píldoras. Solo añadir que con la European Climate Foundation, por ejemplo, y la Asociación Nacional de Vecinales, asociaciones vecinales, estamos haciendo también de la mano de la red de oficinas de apoyo a la rehabilitación que están en todos los colegios de arquitectos, pues formación en comunidades de propietarios específicamente vulnerables, o comunidades más vulnerables, explicándoles y acompañándoles en el proceso. Y también junto a ECODES hicimos una guía precisamente para explicarles a los técnicos este tipo de diversidad que se puede uno encontrar en una comunidad y que un técnico que va a gestionar como agente rehabilitador pues tiene que saber tratar de manera diferente. Efectivamente, las ayudas no pueden ser lineales, deberíamos ser capaces de priorizar a los que realmente no van a poder hacerlo sin ellas. Sí, si me permites, Ángel, yo quiero felicitar al Consejo Superior y a Ángela como responsable del observatorio, porque esas guías que estáis haciendo, que además están todas colgadas en su web, como es lógico, y nosotros ahora en la nuestra también, están muy bien. La última que he conocido a través de Elvira, que no está ni presentada, la guía para asesorar a los vecinos, a las comunidades de propietarios, está francamente bien y os felicito por esa labor. Pues muchísimas gracias. Vosotros sois parte del observatorio también, o sea que la felicitación es compartida. A ver si con eso conseguimos superar el problema personal que tenemos aquí muchos, porque esto es una cosa que yo le he comentado muchas veces haciendo bromas con los compañeros, pero esta misma mañana me lo decía uno, que cuál es nuestra pesadilla hecha realidad, que es cuando vamos a nuestra propia comunidad de vecinos, donde vivimos. Me decía un compañero que esta tarde estaba muy contento aquí porque por la tarde venía lo malo, que era la reunión de su comunidad de propietarios. Bueno, como queremos terminar la hora, teníamos 2 preguntas más, pero las vamos a refundir dando libertad a los intervinientes para enfocarla como queráis. Nos quedaba, digamos, hacer una de cierre de lo malo, de qué tendríamos que cambiar necesariamente o dejar de hacer si queremos que la rehabilitación avance. Y la última era una conclusión, que si creéis que realmente la rehabilitación edificatoria está en el buen camino. Como están muy relacionadas y sirven también un poco de cierre de conclusión, pues las juntamos y nos dais vuestra visión final. Te tocaba a ti, Juan, empezar. Sí. Bueno, pues yo le he dividido un poco digamos que puede ser los deberes que tenemos que hacer desde el punto en 2 apartados. Desde el punto de vista de las administraciones públicas, me repito, pero hace un poco de resumen, más ambición, mayor ritmo y mejor coordinación de recursos con las otras administraciones públicas. Evaluación de resultados, segregar las soluciones y adaptarlas a las diferentes demandas. Seguir formando al sector y emprender una estrategia de comunicación conjunta con el resto del sector público y privado. Lo ha dicho Ángela, pero yo quiero como centrar
que debe ser una estrategia de comunicación, si es posible, conjunta. No podemos ir el sector profesional de los aislamientos por un lado, los constructores por otro, los administradores de fincas por otro. Si fuéramos capaces de consensuar una gran campaña de comunicación con grandes medios económicos y personales, yo creo que seríamos muchísimo más efectivos. Y, por último, apoyar decididamente a los entes locales, apoyando la realización de planes locales. Y desde el punto de vista del sector profesional, creo que hay que continuar con la formación a todos los niveles. Entender la figura del agente de rehabilitación como una figura de coordinación de recursos y de ejecución, lo más pegada posible a la demanda. La demanda quiere una gestión integral. Quieren ver a 1 o 2 personas gestionando, no quieren ver a 50. O sea, esa gestión integral es lo que están demandando y la puede hacer un administrador de fincas, un arquitecto espabilado, una aparejadora espabilada o quien tenga capacidad de coordinar ese tipo de recursos y pueda ponerlos al servicio del proyecto. Yo creo, y concluyo, que tenemos una buena oportunidad ahora mismo en el proceso de evaluación que se está haciendo de la ERESE. Quiero también felicitar a GBC y al Ministerio por el documento de recomendaciones que os lo recomiendo sinceramente. Hemos tenido oportunidad de colaborar y quizá no seamos parciales, pero me parece que es una buena ocasión para hacerlo. Muchas gracias. Pues suscribiendo de nuevo todo lo que dice Juan, me sumo además a la felicitación. Nosotros colaboramos en los grupos precisamente en la comunicación al ciudadano. Y es en lo que está el observatorio y te cogemos el guante, ya el Ministerio ya nos lo ha ofrecido también y vamos a trabajar para ver si logramos hacer esa comunicación conjunta. Nosotros estamos haciendo también cursos de formación para todos los arquitectos como agentes rehabilitadores. También se aprobó en el Real Decreto el libro del edificio, que no hemos hablado, pero que creo que puede ser también un instrumento interesante para poder proyectar a una comunidad de propietarios el estado actual y las posibilidades de mejora que tiene su vivienda con un plan de plazos y cuánto tendría que invertirse. Y por añadir algo a todo lo que ha dicho Juan, creo que es muy importante en la sociedad que estamos de inteligencia artificial, de gestión de datos, los datos, por favor, vamos a ver si somos capaces de aglutinar datos, homogeneizarlos, analizarlos, interpretarlos todos de manera también correcta. Nosotros desde el Consejo hicimos un congreso internacional de vivienda asequible, de Affordable Housing, se llamó, que era de la UIA, de la Unión Internacional de Arquitectos. Y por primera vez en la historia de la UIA, que nació en el 48 para afrontar 1948 para afrontar la reconstrucción europea, generamos una plataforma viva después de ese consejo, de ese congreso, que nos permite analizar 4.000 indicadores globales de todo el planeta a nivel global vinculados con la vivienda. Lo hemos hecho nosotros con poquísimo presupuesto y va a ser un avance y está siendo reconocido a nivel internacional. Y podemos localizar casos de éxito. Sumaría aquí también los casos de éxito. No somos capaces de hacer una plataforma de monitorización, de seguimiento de la rehabilitación en nuestro país, aprender de lo que se hace bien, donde se haga bien, en torno a indicadores comunes de referencia que nos permita aprender de los casos desde la visión local. Es decir, hay casos que se han ejecutado bien en un sitio donde a ti no te interesa porque las condiciones orográficas climáticas no son, pero creo que es muy importante herramientas útiles de gestión de datos, ahora tenemos la tecnología, y que nos permitan monitorizar y que nos permitan ver si lo que estamos implementando es reversible o no, si no funciona. Y insistir un poco en todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y aunarlas y concentrarlas y homogeneizar. Si me permites, un poco abundando en lo que estabas hablando de la formación y capacitación profesional, os voy a dar un dato. El dato de que Asturias, País Vasco y Navarra, en los primeros 15 minutos de funcionamiento de la aplicación del IDAE, cuando gestionaba las ayudas a la rehabilitación para toda España, se agotaban las ayudas. Y la suma de Asturias, País Vasco y Navarra más Madrid se llevó durante varios años más del 85% del total de las ayudas del IDAE.
podéis pensar qué ocurre, que es que iba mucho el IDAE allí. Me confesaron que ni habían ido al País Vasco ni habían ido a Asturias, a Navarra sí. ¿Cuál era la explicación? La explicación era una capacitación del sector en su conjunto para este tipo de trabajos que permitían resolver todos los problemas. Por tanto, y también ha salido a lo largo de la mañana la muy diferente manera como respondemos en diferentes lugares de España. Es decir, las cosas se pueden hacer, en unos sitios se hacen y en otros no. Debemos preguntarnos por qué se hacen en unos sitios y en otros no. Solo un último apunte, porque estamos aquí dándonos. Yo creo, para todos los que nos escucháis, no sé si hay gente también conectada, que estamos ante un cambio de modelo del sector de la edificación. El sector en España estaba volcado en la obra nueva y creo que seguirá habiendo obra nueva, pero creo que el sector se tiene que volcar en la rehabilitación, que es donde va a estar el dinero, y además tenemos otra oportunidad añadida, que es el déficit estructural de vivienda asequible, que puede ser una gran oportunidad para apostar por cambios de uso y por apostar por una regeneración urbana que genere además vivienda asequible, donde tiene que estar cerca de los puestos de trabajo, en esas famosas ciudades de 15 minutos, que son las ciudades de proximidad que hemos estudiado en las escuelas antes de que lo dijera Carlos Moreno. Y creo que tenemos que hacer una apuesta conjunta por ese cambio de modelo que ya estamos empezando a ver un poco en el visado, pero que tiene que consolidarse, y creo que va a marcar claramente un cambio de paradigma en la construcción de este país probablemente en las próximas décadas. Bueno, pues si me lo permitís, yo quiero agradecer a los intervinientes su presencia aquí, su intervención, pero sobre todo creo que tenemos que agradecerles el trabajo que hacen, el trabajo de los observatorios, que demuestran cada día y lo han demostrado hoy una vez más que es algo necesario para el sector. Muchas gracias.